Saludos para todos, bienvenidos. En esta oportunidad estaremos compartiendo la segunda parte de la biografía de Calvino. Calvino es nuestro, vida y enseñanza del teólogo de la Reforma, Juan Calvino. Pero vamos a tener un momento de oración para pedir la dirección del Padre a través de su Espíritu. Oremos. Padre, te exaltamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y honra a ti, porque la mereces. En Efesios capítulo 4 nos enseñas que tú has dado dones a los hombres. Sí, ellos como instrumentos tuyos para desarrollar tu obra aquí en la tierra. Y en 1 Corintios capítulo 3 nos has enseñado que todo es nuestro. Así que asumimos tu palabra y declaramos a estos hombres del pasado, hombres que fueron fieles, hombres imperfectos, pero cambiados y transformados por tu gracia, los asumimos como nuestros. Ven con tu espíritu y háblanos aquí, a nosotros los que estamos presentes, y habla a aquellos que están en sus respectivos lugares de manera virtual. Por Cristo Jesús. Amén. Calvino es nuestro. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Qué declaración tan extraordinaria. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Este pasaje de la Biblia es el pasaje que nos lleva a decir que Calvino es nuestro. Pero no solamente Calvino, Lutero es nuestro, Spurgeon es nuestro, Lloyd Jones es nuestro. Y hombres también que quedaron en el anonimato, pero hombres que fueron usados por Dios. Y hoy en día hay tantos hombres de Dios dispersados por el mundo entero que están desarrollando una gran labor, también son nuestros. Y aquellos hombres de los cuales diferimos en asuntos no básicos o esenciales, también son nuestros. No podemos decir que sean nuestros aquellos que se han desviado de la verdad o que de manera clara y abierta han apostatado de la fe. Pero si un hombre de Dios, aun cuando no tenga la misma forma de pensar que nosotros en asuntos no cardinales, comunica o anuncia todo el consejo de Dios, podemos decir con verdad que es nuestro. Todo es vuestro. Que el orgullo de igual forma no nos prive para aprender aún de aquellos con los cuales diferimos también en asuntos básicos o esenciales. Sí, porque una cosa es desechar el error y otra cosa es asumir la verdad que un hombre pudiera proclamar. Alguien dijo, y no quisiera ser irreverente con esta cita, que aún hasta de Satanás debemos aprender su perseverancia, ¿verdad? Claro, su perseverancia para el mal. Pero esta persona no estaba distante de lo que dijo el Señor. Dice el Señor en su palabra que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. El Señor estaba diciendo, aprendamos de ellos lo que bien podemos aprender. Propósito de esta serie, así un breve repaso. Con la vida y enseñanza del teólogo de la Reforma, evidenciar lo dicho por nuestro divino Salvador, el Señor Jesucristo. La sabiduría es justificada por sus hijos o por sus resultados. Una peste, por ejemplo, para que tengamos una idea, una gran peste azotó Ginebra. Ya había azotado toda Europa, una pandemia. Pero a Ginebra de manera particular. La peste visitó a Ginebra y Calvino, el francés, estaba desarrollando una labor como predicador y pastor en Ginebra. Y comenzaron a enfermar muchas personas. Muchos tenían miedo de acercarse a estos contaminados. Sin embargo, un pastor amigo de Calvino se expuso y murió. Calvino también se levantó delante del consejo y dijo, yo quiero ir y alentar a los enfermos.
Entonces el consejo no se lo permitió. Ellos le dijeron, eres demasiado valioso para nosotros y para el reino de Dios. No queremos exponerte. Pero quedó en acta el deseo de Calvino de dar su vida por la causa de Dios, por la obra de Dios, pero fue humilde y aceptó. Es decir, que su doctrina, la que él había asumido, no lo llevó a la insensibilidad, ni lo llevó a la mediocridad cristiana. No, esa doctrina lo impulsó y lo impulsaba a hacer obras de bondad. En segundo lugar, el segundo propósito, bueno, para que seamos justos. Para que seamos justos. ¿Cuántas personas, por no conocer a los hombres de Dios del pasado, emiten juicio? Han oído cosas aisladas, un énfasis de una doctrina X. Por ejemplo, a Calvino se le asocia con la predestinación, con el decreto de Dios. Se le asocia con el llamamiento eficaz. Pero Calvino dijo que la base, la esencia de la vida cristiana era la autonegación. Y enfatizó una y otra vez, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y enfatizó también que sin santidad nadie verá al Señor. Bien podríamos decir que en su vida práctica, Calvino parecía más arminiano que calvinista. Por ejemplo, su mujer, su única mujer, enfermó. Ella había primero enviudado y luego se casa con Calvino. Y ya en el lecho de muerte, entonces, Calvino le dice, ve en paz, yo cuidaré de nuestros hijos, que eran sus hijos. Entonces ella le dice de forma correcta, y para que él entendiera que ella estaba descansando en Dios, le dice, ya yo los encomendé a Dios. Y Calvino le respondió, como quiera, yo cuidaré de tus hijos. ¿Qué es lo que quiero destacar con esto? Bueno, que Calvino, aun cuando sabía que ella había orado a favor de sus hijos, y aun cuando sabía que Dios iba a cuidar de sus hijos, sin embargo, él dijo, yo los cuidaré, asumiendo el énfasis de la responsabilidad individual o de la responsabilidad humana. Algunos calvinistas infatuados podrían pensar que el texto, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, es un texto dicho por Jacobo Arminius. O un arminiano infatuado pudiera pensar que lo dicho por el Espíritu Santo, en boca del apóstol Pablo, cuando se lee, a los que antes conoció también lo predestinó. Pudieran pensar como que esto lo escribió Calvino. No, eso está en la Biblia. Algo que escuché o que leí ayer de un joven nuestro. Dijo, es que usted no puede enemistar dos verdades. Las verdades no se enemistan. Las verdades de alguna manera confluyen. Entonces, toda la Escritura es palabra de Dios. Y sepamos que una verdad de Dios no se va a enemistar contra otra verdad. Son verdades que juntas son bonitas y armoniosas. Veamos el contexto familiar de Calvino. Nació y se crió en Noyon, provincia francesa de Picardia, una provincia extremadamente religiosa y llena de supersticiones. La madre de Calvino precisamente lo conducía y lo llevaba por esos lugares donde habían reliquias católicas, donde se engañaba a la gente y le decían, esta es una pieza de María o esta es una pieza de José, una pieza física, y la gente lo creía y veneraba todo esto. Es decir, que Calvino desde niño fue conducido por ese camino de la religiosidad y de las supersticiones de la iglesia papista. Sin embargo, su papá tenía otros planes con Calvino. Su papá quería que fuera un letrado, educado, pero la educación en aquellos días, como hoy también, pero la educación hoy en día es más abierta, pero en aquellos días era muy difícil tener una buena educación.
La vía, la mejor forma de tener una buena educación era entrando a la iglesia papista. Y en la iglesia papista pues se nombraban personas y se les pagaban a esas personas. Muy bien. Entonces, aun cuando Calvino tenía 14 años, su papá se la buscó, se la ingenió para que lo contrataran en la iglesia católica. Era una botella, ¿no? Y lo contrataron, precisamente. Él recibía el dinero y otro ocupaba su puesto y ahí se repartían, pero tenía dinero suficiente para poder estudiar. Eso lo hizo no solamente con él, sino con Antonio también, su hermano. Y así pudo él ir avanzando. Ya a la edad de 18 años, ya Calvino se había graduado, era licenciado. Pero interesante de esto era que sabía buen latín, sabía griego y su lengua natal, la lengua francesa. Es bueno destacar no solamente el aspecto familiar de Calvino, es bueno destacar su temperamento. Calvino, por un lado, se observa flemático, pero por otro lado también Calvino era audaz. Creo que la influencia de Farel influyó drásticamente. Y por qué no también, luego, ya Lutero estaba desarrollando su ministerio, de alguna forma la manera agresiva como Lutero se expresaba, guardando la debida distancia, porque el lenguaje de Lutero fue un lenguaje que si se usara hoy, bueno, lo tildarían de tantas cosas. De hecho, hay algunas personas que han acusado a Lutero de tener demencia. Sproul habla muy bien acerca de esto y reconoce realmente la dificultad del carácter de Calvino, pero al mismo tiempo lo vindica al final y da una explicación del porqué. En el caso de Calvino es más cuidadoso, más respetuoso, pero no dejó de ser firme en momentos determinados. Era la forma de combatir de aquellos tiempos. Hoy se combate el error con mucha diplomacia. En aquellos tiempos no había diplomacia. Los términos que se usaban, calificativos como puerco, un cerdo, se decían unos a otros. Era algo que llamaba la atención, pero de alguna manera la gente lo entendía. No solamente del lado católico o del lado protestante, también del lado católico había un lenguaje muy fuerte. Es decir, que en Calvino se conjugan ese temperamento flemático, pero también ese temperamento sanguíneo en algún momento de su vida. Y creo que algo que nos habla de la flema de Calvino es el hecho de que él quiere quedarse tranquilo en un momento determinado de la historia, de su vida. Tranquilo, porque lo que quería era estudiar y quería escribir. A muy temprana edad escribió un libro acerca de Séneca, no le fue bien. Y el segundo libro, Instituciones, ya ese libro fue diferente. Él quería estarse allí, pero cuando Farel, y lo veremos más adelante, va a Ginebra, encomendado por los de Berna, una ciudad perteneciente a Suiza, entonces Farel sabe que no podía desarrollar una labor de fundamento, porque era impetuoso. Y le dice a Calvino que Dios maldiga, porque Calvino decía, déjame tranquilo, yo quiero seguir estudiando. Y entonces Farel le dice, Dios maldiga todos sus estudios. ¿Cómo te atreves a resistir la voz de Dios? Dice que eso puso a temblar a Calvino y decidió entonces cumplir con esa tarea que entendía Farel que Dios le había dado o que le había encomendado. El otro contexto a destacar, para que podamos ser cuidadosos en el juicio, es el contexto histórico. El contexto histórico. ¿Cuál contexto histórico? Bueno, había luz y tinieblas. Se suponía que la iglesia papista era una iglesia cristiana. Y se supone que una iglesia cristiana lo que irradia es luz. Pero no. La humanidad se sumergió en una oscuridad profunda. Una ignorancia
tremenda. Por eso la ciencia, en un sentido, no se desarrollaron. En otro sentido, sí. Porque comenzaron a deducir. Qué triste cuando hay deducciones teológicas. En lugar de ir a la palabra de Dios, si hubiesen los curas, sacerdotes y el mismo Papa entendido lo que dice Job, que la tierra es redonda, no hubiesen condenado a un inocente. Y la ciencia hoy en día se burla. Debe burlarse de la religión. De quien no debe de burlarse es de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto, había oscuridad y, ¿por qué no?, corrupción, maldad y muchas injusticias. Es del tiempo de la Inquisición, de una forma inadecuada, incorrecta, desbalanceada de iniciar un proceso judicial. Además, se le otorgaba un poder penal a la iglesia papista y un poder también civil. Por eso se metían en todos los asuntos de Estado y todos los asuntos políticos. Bueno, la religión estaba ligada al Estado y el Estado estaba ligado a la religión. Los reyes usaban la religión, ¿verdad? Y los sacerdotes usaban a los reyes. ¿Sí? Ambas cosas se daban. Todo esto para tener el control y para tener en esclavitud a una humanidad que en lugar de acercarse a la verdad del Evangelio, se alejaba. De ahí entonces se levanta el Renacimiento. Aquella Grecia que había desarrollado su democracia comenzaba a resurgir nuevamente. Lutero observó esto, y creo que lo dije el domingo pasado, cuando fue al Vaticano, fue a Roma desde Alemania. En todo ese trayecto había una distancia muy significativa, ¿verdad? Una vez entraba a Roma, recorrer todas esas ciudades y ver esos movimientos artísticos y esos movimientos emancipadores desde el punto de vista político. Es decir, que Lutero de alguna manera fue impactado con esto y, ¿por qué no?, hasta motivado en relacionado con su reforma. Pero también en Francia se estaban suscitando esos cambios de reforma significativa. Lógicamente, Francisco I era católico, su madre extremadamente católica, pero la gracia había llegado a esa familia porque la hermana de Francisco había sido influenciado por las enseñanzas de Lutero. Y precisamente un maestro de la universidad más prestigiosa de Francia, reconocida hoy en día, también había asumido la fe del Evangelio. ¿Y a qué edad? A la edad de 70 años. Es decir, esas verdades de Dios comenzaron a impactar su vida y él hacer transferible esas verdades a otras personas. La Soborna de París, que luego entonces este hombre tiene que ser, digámoslo así, quitado y perseguido y, ¿por qué no?, luego también exiliado por causa del Evangelio. Estamos hablando entonces que mientras Lutero estaba en Alemania, en Zurich, había otro hombre, Melanchthon, estaba compartiendo la verdad del Evangelio. Y otros se estaban levantando y se habrían de levantar en Escocia. Estamos hablando de todas esas zonas de Europa que luego, con el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica y de los puritanos, iban a influenciar, ¿por qué no?, poderosamente al mundo entero. Si algo podemos aprender de todo esto es el poder de la influencia. Y entender que no es con espada ni con ejército. A veces nosotros predeterminamos el obrar de Dios. Nadie puede predeterminar el obrar de Dios diciendo, bueno, políticamente esta es la vía. Y a veces no queremos ni aceptar el hecho de que Dios realmente quita reyes y pone reyes. ¿Y cómo Dios puede permitir que un ateo, un abortista, por ejemplo, pueda llegar a ser rey o pueda llegar a ser presidente? Dios tiene su plan. Dios es soberano. Dios es gran químico y Dios sabe cómo se mueve. Estos lugares en Europa son importantes y quiero destacar primero Alemania. Alemania con Lutero y una ciudad de Alemania importante, Nuremberg. Y uno dice, ¿cómo se puede concatenar una cosa con la otra? Porque precisamente en Nuremberg, luego, en el siglo pasado,
es que desde ahí se levantó el gran nazismo con Adolfo Hitler y su gran discurso y una inmensa multitud. Usted piensa en Francia, ¿verdad? Por un lado el evangelio tratando de entrar y fuerzas del mal impidiendo que entre. Lutero era francés. A veces hay confusión y se dice, no, era ginebrino. Bueno, luego, al final, él no la solicitó nunca. Ellos le otorgaron la ciudadanía de Ginebra y él, muy complacido, aceptó y se sintió muy contento. Pero él nunca solicitó esta ciudadanía. Calvino fue francés y luego lo hicieron ciudadano de Ginebra. Pero el punto es que cuando pensamos en Francia y en la elegantez, ¿verdad? Y en los lugares frecuentados, y el que frecuente esos lugares piensa que tiene un nivel social mayor, pues se debe destacar que ha habido una significativa guerra espiritual. Sacaron al hombre clave de Francia. Lo sacaron. El evangelio llegó como quiera, pero no tanto como el lugar donde él bien desarrolló un ministerio exitoso. Lo grande del caso es que este renacimiento de 1400, 1500, luego se levanta en el 1700, con el evento, el movimiento que ha transformado las mentes, la Revolución Francesa. Es decir, todas las revoluciones que se han suscitado en el mundo han venido por motivación de la Revolución Francesa. Ahora, ¿cuánta sangre se ha derramado? Nosotros estamos aquí tranquilos y en paz y no sabemos cuántos eventos dramáticos se suscitaron. No perdamos la perspectiva. Y esto especialmente para el pueblo de Dios. Conocer la historia para un cristiano y conocer la biografía de los hombres clave de la historia no es para saciar el intelecto y para mostrar brillantez delante de los demás porque podemos dominar un tema de historia, sino para aprender sabiduría a la manera de Dios, para entender que siempre ha habido una guerra espiritual y siempre habrá una guerra espiritual y que nosotros hoy en día, así como Calvino y Lutero, también estamos haciendo historia. Del hombre que hablé de gran influencia en Palacio y especialmente la hermana del rey, se llamó Jaime Lefebvre. Ese nombre debe destacarse. No existe un Calvino sin un Farel y no existe un Farel o Farel sin un Lefebvre. La primera trompeta es la que se destaca. Nadie habla de la segunda trompeta. Nosotros hoy hablamos de Pablo, el gran apóstol Pablo, pero no existiría un apóstol Pablo sin un Bernabé. Existe un Pablo por un Bernabé. Bernabé le denominamos en una ocasión segunda trompeta. En Antioquía, cuando hubo el gran avivamiento, Bernabé dijo, yo no puedo solo con esto. Esto es demasiado grande. Dijo, buscaré a Pablo. Pero Pablo era perseguidor y se había convertido. Un nuevo creyente, por así decirlo. Dice la Biblia que lo buscó diligentemente y lo encontró. Y desarrollaron un ministerio glorioso. ¿Dónde? En Antioquía. De igual forma, Lefebvre, Jaime Lefebvre, le dijo a Farel, impetuoso, gordito, como lo describe un biógrafo, audaz, temerario, le dice en un momento, todo es por gracia. Usted observa, Pastor Alan, y cuando se hace un énfasis, todo por gracia, predestinación, ¿a quién mencionamos? A Calvino. Pero antes que Calvino, alguien le dijo a Farel
todo es por gracia. Y Lefebvre le dijo a Farel, todo es por gracia. Y Farel le dijo a Calvino, todo es por gracia. ¿Y la gloria es para quién? La gloria es para Dios. El Espíritu Santo obró en Agustín. Y Agustín, conociendo las Escrituras, enfatizó la gracia soberana de Dios. Pero mire, si no existiera Agustín, tenemos la Biblia. Y cada individuo, si se detiene a leer la palabra de Dios, puede llegar a la misma conclusión de que todo es por gracia. Ahora, lo natural es que se crea que la salvación es por obra y que el hombre es el soberano, que el hombre decide si acepta o no acepta. Si el hombre abre su corazón o lo cierra. Pero si Dios no abre, no hay quien abra. No dice así la Biblia cuando se le escribe a la iglesia de Filadelfia. Se le dice, yo soy el que abro. ¿Y qué dice? Y nadie cierra. Y cuando Dios abre, no hay quien cierre. Y cuando Dios cierra, no hay quien abre. Cuando Dios llama, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, no hay manera de resistir este gran llamado del Señor. Este hombre trabajó con el Nuevo Testamento. Y la iglesia papista, en lugar de apreciar eso en la traducción del Nuevo Testamento en griego, como lo hizo Erasmo también, en lugar de aplaudir esto, lo que hicieron fue que quemaron el libro sagrado. ¿Por qué? Porque no querían en aquel contexto que las personas se pusieran al conocimiento de la verdad de Dios. El punto es, para resumir y para avanzar, que por alguna razón Calvino tiene que emigrar. Y emigra porque lo acusaron. Alguien había presentado una exposición brillante del Evangelio, pero eso irritó. Inmediatamente entendieron que quien estaba exponiendo no tenía la capacidad para hacer una exposición de ese nivel. Y entonces dijeron, ya sabemos quién es. ¿Quién fue que tuvo que ver con esto? Calvino todavía no había conocido plenamente al Señor. Entendieron que fue Calvino. Y entonces fueron tras Calvino para encerrarlo y fácilmente quemarlo. Pero un grupo de estudiantes ayudaron a Calvino a poder salir de Francia. Y en efecto, de manera maravillosa, salió. Se retiró a un lugar de quietud, ajeno precisamente a esos conflictos. Pero ¿qué va? El Espíritu de Dios fue tras él. Al generarse los cambios en Suiza, cambios dramáticos, hubo una provincia que abrazó la fe. A esta provincia eran 13 estados, más bien, se le llamaba cantones. Entonces era un cantón de Berna. Y allí la reforma entró. Pero estas personas, es decir, estos dirigentes políticos y, ¿por qué no religiosos?, querían que la reforma también llegara a Ginebra, pero Ginebra tenía una influencia católica. Y entonces enviaron a Farel precisamente allí. La tarea no fue fácil, porque había un duque que estaba dominando, tenía el control, juntamente con un líder religioso. Pero Dios ya había iniciado su proceso. Y estas personas de Ginebra, por su ascendencia, eran personas muy valientes y personas con una capacidad de lucha y de pelea fuera de lo común. Entonces decidieron echar el pleito. ¿Y saben qué? Lo ganaron en primera instancia. Lograron que este duque se retirara. Pero al cabo de un tiempo volvió con la anuencia de la Iglesia Católica.
Pero no solamente con la anuencia de la Iglesia Católica. Habiendo un poder tan grande como el poder papista, lo de Berna, que ya tenían la reforma, le dijeron a los de Ginebra, no se metan, cedan. Pero ellos dijeron, no vamos a ceder. Y decidieron crear todas las condiciones para enfrentar a estos enemigos. En otras palabras, era una temeridad. Es decir, que lo que iba a ocurrir allí era una pura masacre. Sin embargo, la valentía de estas personas que dijeron libertad o muerte, querían la libertad religiosa, hizo que todo el pueblo se uniera y que llegaran a destruir hasta provincias, de tal manera que los objetos de esas provincias les sirvieran a ellos como armas para la guerra. El punto es que cuando los de Berna ven esta valentía, entonces deciden apoyar a los de Ginebra. Pero no solamente esto. Miren cómo Dios da gracia. Hasta los de Francia, que eran religiosos, por un asunto de un interés particular, deciden también apoyarlo. Y ellos definitivamente obtienen la guerra. En el 1535, entonces, Ginebra se declara libre. Y se declara reformada, protestante, por así decirlo. Esto creó una algarabía enorme. Es decir, todas las supersticiones fueron quitadas. Aquí comienza el proceso entonces de los tres predicadores: Calvino, Farel y un anciano ciego. Ya habían leyes, habían reglas minuciosas en ese cantón. Porque alguien podría pensar, Calvino lo hizo todo. No, ya el Espíritu Santo había comenzado a trabajar. Las normas de la iglesia eran normas que se tenían para los ciudadanos, porque los ciudadanos frecuentaban la iglesia. ¿Cuál era el tema de discusión que ellos entendían como de mayor importancia? La cena del Señor. Pero ¿y cómo puede ser esto? O por ejemplo, hoy en día, que en esta pandemia, yo no he visto una iglesia que haya hablado de tratar el tema de la cena del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin embargo, era de cardinal importancia. Porque la iglesia papista, de una manera aberrante, todavía tiene ese dogma, dice que hay una transformación del pan porque se convierte en el cuerpo de Cristo y del vino que se convierte en la sangre. Entonces, imagínense, la idea de la reforma era contraria. Lutero, medio católico todavía, asume una posición, digamos, intermedia. Pero Calvino entendía que sin menospreciar la cena del Señor y su valor espiritual, eran símbolos, ¿verdad? Donde el pueblo de Dios se reunía para conmemorar la muerte del Señor. Pero el otro punto relacionado con la cena del Señor era la excomunión. ¿Qué significa esto? Bueno, que habían personas fuera de la comunidad cristiana que eran cristianos, es decir, ciudadanos. Entonces se entendía que debía tener los predicadores la facultad de la excomunión, pero de igual forma los políticos, es decir, los síndicos y aquellos que regían los consejos, porque era por consejo. Calvino nunca fue presidente. En Ginebra hubo un desarrollo maravilloso porque allí entró la democracia. Es decir, que allí hubo certámenes electorales. ¿Y quién iba a ganar? Bueno, aquellos o que tenían la influencia de los predicadores o que tenían la influencia de los libertinos. ¿Y quiénes eran los libertinos? Los que estaban en las tabernas. Lo mismo de hoy en día. ¿Cuál es el debate hoy en día en esta democracia? Que si hay una influencia cristiana significativa, los diputados, senadores y hasta el gobernante, ¿verdad?, van a ser cuidadosos en cuanto a las leyes.
Lo mismo que en los tiempos de Calvino. Bueno, los que lograron llegar al gobierno, entonces, eran adversos a Calvino y a Farel. La primera acusación que le hacen a ellos es que no tenían por qué inmiscuirse en los asuntos de la vida social. Pero en aquel tiempo hay que entender la influencia que tenía la iglesia en la sociedad. Es decir, determinaba todo. Lo que hoy nos parece extraño o ajeno, por ejemplo, asuntos como el aborto, eso se trató. El derecho canónico de la Iglesia Católica trata el asunto del aborto, pero no le llama aborto. El derecho canónico le llama infanticidio. El suicidio, también el derecho canónico lo trata. ¿Y cómo se trata en el derecho canónico, que era el derecho que predominaba en aquel contexto, como un asunto civil y penal? Y alguien dirá, pero ¿y cómo se puede tratar el suicidio como un asunto civil y penal? Claro, la familia, las propiedades que tenía el que se había quitado la vida o había tenido un intento de suicidio. El descubrir que fue un suicidio y sacar el cuerpo y luego arrastrarlo como parte de un castigo, de un juicio. Por eso es que vemos una antítesis, por eso es que vemos una sobrereacción hoy en día, porque entienden que eso es una doctrina propiamente de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica entonces hoy en día en sus interpretaciones trata de cambiar el asunto. Es decir, que en los tiempos de Farel y de Calvino, allá en Ginebra, la situación no fue tan fácil. Imagínense, dijeron ellos, nos hemos emancipado de la Iglesia Católica y ahora vienen estos, la segunda acusación, ahora vienen estos extranjeros a imponernos normas a nosotros. Recuerden que Farel era francés y Calvino también era francés. Lo que pasa es que en Berna se hablaba alemán y en Ginebra se hablaba francés. De esas cosas que se dan en una comunidad a una distancia tan corta, pero no nos sorprende a nosotros, porque aquí estamos en la República Dominicana y ¿qué idioma hablamos nosotros? Español. Y tenemos la República de Haití. ¿Qué idioma hablan los ciudadanos de Haití? ¿Francés o creol? Es decir, que a una distancia corta, en Berna, alemán, y en Ginebra, francés. Por eso estaban estos franceses, ¿dónde? En Ginebra. Le era más fácil el ministerio, la labor. Por eso es que Berna manda a Farel precisamente a Ginebra. Entonces, no lo aguantamos a ustedes. El punto es que por una prédica dada por uno de estos tres pastores, el ciego, fue tan fuerte, con un lenguaje tan agresivo, como ya les hemos dicho, en aquellos tiempos se usaba un lenguaje muy agresivo, muy fuerte. Si usted ha escuchado un mensaje fuerte hoy, usted no lo va a comparar nunca jamás con el lenguaje temerario de aquellos días. Entonces la multitud trata de tomar a este predicador, pero ahí entra Farel y entra Calvino en medio de la asamblea de la iglesia para defender a este hombre. Pues la multitud quería entonces tomar preso y hasta eliminar a Farel, a Calvino y al ciego. Finalmente tienen una conversación, tienen un debate, como se hacía en aquellos días, y deciden expulsar a Farel y a Calvino. Y los sacaron de allí de manera muy vergonzosa. La historia realmente muestra esto, cómo salieron ellos, cómo cabalgaron de esa ciudad, que ellos tenían la ilusión de cambiar y de transformar. Se fueron sin nada. En la próxima semana vamos a ver cómo estos hombres luego se ubicaron y estaban desarrollando realmente un ministerio en otro cantón de manera muy exitosa. Habían transformado otro lugar por su influencia, pero veremos cómo entonces hay un cambio político en Ginebra y se dan cuenta que esa ciudad se ha empobrecido, ese cantón se ha empobrecido, se ha corrompido y tienen que ir a buscar a Juan Calvino.
Ahora Juan Calvino, que estaba tan tranquilo y tan quieto, no quiere ir. Pero esta gente le insisten de tal manera, ya lo veremos la próxima semana, que Calvino tiene que buscar el rostro de Dios, buscar el consejo de los hombres de Dios, incluyendo a Farel, para ver si en verdad es la voluntad de Dios que él regrese a Ginebra. Finalmente, como veremos, él regresó a Ginebra y la historia fue otra. Bueno, todo esto nos enseña a nosotros a ser cuidadosos cuando juzgamos a un hombre de Dios. Hay una tendencia, y quiero concluir con esto, hay una tendencia, y no tengo la menor duda de que esa tendencia se origina en el infierno. Como veremos en el mensaje de hoy, en la epístola de Pablo a los Efesios, vemos que Pablo quiere que los efesios conozcan, sepan que hay una guerra espiritual, cósmica, que hay un mundo más allá de este mundo visible, que se puede observar, que el tiempo, la dimensión del tiempo, por eso habla de sentado en los lugares celestiales, etcétera, etcétera. Es decir, que Satanás no se conforma con matar a un Calvino. Quiero decir, con llevarlo a la hoguera, aunque no lo logró. O a un Juan Hus, que a ese sí logró, pero Juan Hus dio una profecía, que en 100 años se iba a levantar a alguien. Lutero. Él no se conforma con un hombre como Servet. El español, arriano, irrespetuoso, profano. Satanás no se conforma con enviarlo. Satanás es fiel con sus emisarios. ¿Cuál es la campaña que hay con Servet, por ejemplo? Que era inocente. Y hoy, Servet, el español, es tenido como un símbolo de las libertades. Es decir, una vindicación al que violó la ley, al que quería pervertir el evangelio, porque fue quemado. Pero hay que entender aquel contexto y ya lo explicaremos, trataremos de explicarlo. Porque alguien dirá, usted no estuvo allí, ni usted tampoco. Entonces yo prefiero creer los escritos de hombres íntegros y fieles y que son consistentes con mi fe, a yo creer a los socialistas, a los biógrafos socialistas que van a manipular las biografías para sus fines. Para mí una gente que delinque y apostata no es digna de confianza. Una gente que no cree en Dios no es digna de confianza. Una gente que distorsiona el aspecto sexual no es digna de confianza. ¿Qué usted hace, por ejemplo, vindicando a Servet? Ahora, ¿qué usted hace vindicando dentro del pueblo de Dios a Saúl? Y hay púlpitos recientes que han estado vindicando a Judas. Porque bien, no nos puede parecer extraño que un comunista, socialista, escriba un libro titulado Judas el calumniado. Eso es entendible, pero del púlpito. Ahora, ¿qué hace usted colocando, y eso lo dije el domingo pasado, qué hace usted colocando a Jonás, a Sansón y a Saúl juntos, como tres hombres de Dios? No, usted se equivocó, el del medio no es de Dios, el del medio fue un apóstata. ¿Cómo usted me va a colocar a Pedro, a Judas el Iscariote y a Juan como tres hombres de Dios? Usted lo mezcla, lo camuflaquea ahí. No. Entonces, la iglesia está llamada a presentar la historia bíblica y la historia de los hombres de Dios, porque los hechos de Calvino, ¿dónde están? Ahí. Los hechos de Lutero, aun cuando haya tenido un lenguaje como el que ya hemos presentado, ¿dónde están? Ahí. En el avance de las sociedades, en su sentido real, en el desarrollo industrial, en el equilibrio de la humanidad,
en el desarrollo, en el aspecto de la educación. ¿Saben lo que dejó Calvino en Ginebra? Una universidad. ¿Y sabe cuántos estudiantes tuvo desde su apertura? 900 estudiantes. En Francia había una y todavía existe. Pero aquí este hombre levantó una bajo el temor del Señor. ¿Cuál escuela voy a seguir dentro del marco de la historia? ¿Cuál es la que voy a creer? Y la que voy a creer. Entonces, Iglesia Bíblica de la Gracia y todo aquel que puede estar escuchando esta exposición, no le haga el juego a Satanás. No comience a condenar y a censurar y a descalificar un valor agregado tuyo. ¿Cuál es tu valor agregado? Calvino. Calvino es tuyo. Calvino es un regalo de Dios, un valor agregado para la fe. Es tuyo, bendícelo. No lo condenes, estúdialo. Y cuando lo estudies, tú te vas a dar cuenta, como me dijera un amigo mío que reside en los Estados Unidos, que muchas de las bendiciones que tenemos aquí vienen de allá, pero no por los dólares, sino porque el trabajo duro se hace allá. ¿Dónde? En Europa. ¿Dónde? En los Estados Unidos. Y aquí nosotros tomamos de lo que ellos pelean y luchan. Por ejemplo, lo que suceda en noviembre en los Estados Unidos va a afectar nuestra nación, pero no en su sentido necesariamente económico, en su sentido moral. Y no solamente a nuestra nación, al mundo. Por ejemplo, ¿qué teníamos nosotros en la República Dominicana de embajador en el gobierno de Barack Obama? Un gay. ¿Y qué había en la pileta de la embajada norteamericana? En la pileta, en la piscina. Un grupo de homosexuales bañándose en la pileta. ¿Y cómo se teñía el Capitolio? De arcoíris. ¿Y cuántos embajadores libremente homosexuales habían en el mundo? Embajadores norteamericanos, habían como 4 o 5 y tenían una estrategia. ¿Cuál es la influencia que hay entre los Estados Unidos y la ONU? Es muy marcada, la misma agenda. Pero todo eso cambia. Cuando entra otro presidente, le dijeron al embajador, no hubo que hacer protesta ni vestirse de negro, no hubo que hacer nada, la providencia lo sacó. ¿Saben cómo fue que le dijeron a ese embajador? Es para afuera que va y es para afuera que está. Salió, ¿quién lo sacó? Lo sacó Dios. Lo sacó Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Es decir, que lo que cambió allá, ¿a dónde afectó? Aquí. ¿Cómo estaban los homosexuales aquí, los gays? Felices, ¡ay! Se iban a la embajada. Es más, la gente que era homosexual iba a buscar visa disfrazado de homosexual. Porque no se la podían negar. El derecho homosexual, el orgullo gay. Ahí estaba este hombre metido. Todo eso cambió. Es decir, que lo que pasa allá influye aquí de manera significativa. Entonces, tú que me estás viendo, me estás escuchando, valora la historia, valora a los hombres de Dios. ¿Por qué vas a ignorar a Juan Hus? ¿Por qué lo vas a ignorar? ¿Por qué vas a ignorar a Calvino? ¿Por qué vas a ignorar a Lutero? No. ¿Por qué vas a ignorar a John Knox? No. Bendigamos al Señor por esos dones maravillosos. Padre, gracias te damos, porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros. Gracias por ministrarnos a través de la vida de este gran hombre tuyo. Él es nuestro, porque tú nos lo diste. Sé con tu pueblo y que no seamos ignorantes y que no demos palos a ciegas, y que tengamos firmeza en cuanto a nuestra fe. Sé con nosotros hasta el final, por Cristo Jesús.